Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. Soy Carolina Williams y desde la Oficina de Educación Médica quisiera compartir con ustedes un tema que ha sido trabajado desde tiempos remotos con nuestros estudiantes, pero que actualmente existe discrepancia tanto en profesores como estudiantes de su significado y cómo trabajarlo en nuestras aulas. Hoy hablaremos sobre los procesos básicos para fortalecer la adquisición de información, es decir, qué significa identificar, qué significa describir. Estas son habilidades básicas para construir aprendizaje. Para poder abordar el tema sobre los procesos y habilidades, debemos entender primero 3 momentos en la historia en la cual el currículum se ha abordado según su foco de atención. El primer momento es cuando se habló de un currículum centrado en contenidos. Este es un currículum tradicionalista que lo han utilizado las universidades desde su origen. El eje central de organización del currículum son los contenidos y su énfasis fue fortalecer la erudición o un conocimiento profundo, siguiendo los tópicos centrales que se trabajan en las diferentes ciencias que se dividieron en áreas y luego, como actualmente las tenemos, en asignaturas. Aquí hay profesores expertos en cada área. Así, el profesor del área 1 poco se entiende con el profesor del área 2, generando una visión vertical del currículum. La atención está en el docente y la pregunta de referencia en este currículum es ¿qué debo enseñar? Pero hay un segundo momento, que es considerar el currículum como centrado en los aprendizajes. Aquí el papel central no son los contenidos. Ahora, esto no quiere decir que se dejen de lado, sino su eje central es el aprendizaje del contenido a través de su trabajo en operaciones mentales. Es aquí donde son relevantes los procesos y habilidades que se despliegan al momento de aprender. Esto significa que aprender es apropiarse de un contenido en forma completa, y para que suceda esto, el estudiante debe trabajarlo en forma activa, trabajando habilidades básicas que le permitan adquirir la información para luego trabajar con habilidades de pensamiento de orden superior que le permitan comprender y transferir el contenido de manera profunda. El docente entonces enseña a describir, identificar, analizar, a aplicar, diseñar, etc. El contenido aquí se trabaja como un medio, pero las operaciones mentales son la finalidad. Es un currículum articulado. El docente 1 debe articularse con el docente 2 y el docente 2 debe articularse con el docente 1. Y la atención acá está en el estudiante. La pregunta de referencia de este modelo curricular es ¿qué deben aprender mis estudiantes? Y finalmente hay un tercer momento, que es un currículum por competencia. En este momento nosotros estamos pasando por un proceso de transición hacia un currículum llamado por competencia. La competencia la debemos entender como un dominio superior. Se entiende como el uso de conocimiento en un determinado contexto para hacer frente a una situación problemática. Es decir, está asociada a una integración completa de un contenido, no solo desde el punto de vista disciplinar, sino también actitudinal, y que se demuestre en un desempeño observable, considerando que está siempre la competencia se desarrolla en un contexto determinado. Esta competencia debe ser útil para la persona, para la profesión, útil para la sociedad. Este diseño curricular se incorpora fuertemente el contexto y la atención está en el uso del conocimiento en un contexto. La pregunta de referencia es ¿para qué los estudiantes deben aprender? Nos vamos a centrar ahora en el currículum centrado en aprendizaje. En esta diapositiva yo quiero mostrarles los ejemplos de objetivos según la evolución de los 3 momentos del currículum. Si ustedes se fijan, el currículum centrado en contenidos, el objetivo estaba dependiendo desde la visión del docente, por lo tanto,
era proporcionar al estudiante una visión general de la célula, desde sus orígenes hasta conceptualizaciones actuales. El currículum centrado de aprendizaje ya tiene una mirada que va hacia los aprendizajes a través de operaciones mentales. En este caso, el ejemplo es identificar la organización estructural y funcional de la célula como unidad constituyente de los seres vivos. Y ahora estamos en una transición hacia un currículum por competencia que se redacta a través de sus resultados de aprendizaje, que es lo que quiero yo ver efectivamente el aprendizaje elaborado por mis estudiantes. Relaciona la organización estructural y funcional de la célula para integrarlas posteriormente a diferentes problemas fisiológicos que presentan los sistemas humanos. Aquí yo me detengo en el para qué. Es interesante observar cómo vamos avanzando los dominios superiores de desempeños a través de las competencias. Sin embargo, aún no se ha comprendido bien las intenciones del currículum centrado en aprendizaje a través del trabajo intencionado de habilidades de pensamiento. Algunos principios a considerar en este modelo curricular es que conocer un tema solo se logra si se trabaja sobre el tema. Trabajar sobre un tema implica operar mentalmente sobre él. Las operaciones mentales se dividen en conductas básicas, medias y complejas. A mayor complejidad alcanzada, mejor dominio del tema. Por lo tanto, el docente diseña actividades para que los estudiantes operen mentalmente sobre el tema y el docente enseña cómo lograr desarrollar eficazmente estas operaciones mentales. En esta diapositiva se observan las habilidades de pensamiento. En 1956, un pedagogo y un equipo de investigación encabezado por Benjamin Bloom publicó un trabajo al que denominaron Taxonomía de Objetivos Educacionales. Desarrollaron un sistema de habilidades con sus correspondientes operaciones mentales que permiten al estudiante en forma jerárquica adquirir y profundizar la información para luego transferirla a un nuevo conocimiento. Sin embargo, en el 2001, este sistema de clasificación fue modificado por antiguos estudiantes de Bloom. Cambiaron los sustantivos de la propuesta original a verbos, como ustedes la pueden ver en las pirámides, para significar las acciones correspondientes a cada categoría. La habilidad de síntesis forma parte de un criterio ahora mucho más amplio como crear, considerando que toda síntesis en sí misma es una creación, y se deja de considerar en la base del conocimiento, dado que la sumatoria de todas las habilidades logran obtenerlo, y se cambia por recordar como la habilidad más básica de pensamiento. Podemos entonces agrupar lo anterior en 3 procesos de aprendizaje con sus respectivas operaciones mentales. Estos son los principales, pero debo mencionar que no son lo único que debemos trabajar. El primer proceso es la adquisición de la información, que en el fondo tiene a su cargo al menos 4 operaciones mentales en orden: describir, definir, comparar e identificar. Luego viene el segundo proceso de aprendizaje, que es profundización de la información, y tenemos algunas operaciones mentales como analizar, evaluar, demostrar, sintetizar o argumentar. Y el tercer proceso de aprendizaje corresponde a creación y transferencia de la información, y aquí las operaciones mentales son planear, proponer, diseñar y crear. Nos vamos a detener en esta cápsula solo en el primer proceso. Posteriormente se van a diseñar 2 nuevas cápsulas para, en el fondo, enseñar y comunicar la profundización de la información y la creación de transferencia de la información. Vamos a ver el proceso de adquisición de la información. Se entiende por adquisición de la información como el primer paso para el procesamiento de la información. Consiste en seleccionar determinado contenido gracias a los sentidos,
luego transformarlo y transportarlo desde el ambiente para finalmente almacenarlo en la memoria a corto plazo. La mayoría de las operaciones mentales que analizaremos en este proceso se relacionan con la habilidad de observar. Tenemos que entender que observar es un proceso minucioso, sistemático, planificado y premeditado, y tiene como objetivo estudiar minuciosamente el curso de los objetos. ¿Para qué? Para determinar sus particularidades esenciales. A continuación, daremos ejemplos de cada operación utilizando de manera didáctica el pelo humano. La primera operación básica que debemos trabajar con nuestros estudiantes es describir. Describir significa detallar en forma rigurosa y ordenada cómo es un objeto de estudio para ofrecer una imagen general del mismo. Se deben responder al menos 2 preguntas: ¿cómo es y qué partes tiene? En este caso, la instrucción docente podría ser: describa el pelo humano, incluya en su descripción las 2 preguntas desarrolladas en clase, que es ¿y qué partes tiene? ¿Qué partes tiene? Podría ser una respuesta constituida por escamas, corteza y médula. ¿Y cómo es? Liso, ondulado, rizado, normal, seco, etc. Hasta acá se ha descrito en forma general las características de un pelo humano, respondiendo las preguntas anteriores, pero aún no nos apropiamos del objeto de estudio en forma exacta. Luego de esta descripción, que es a nivel, repito, general, debemos trabajar la segunda operación mental, que es definir. Esta operación nos permitirá apropiarnos de una manera más profunda en base a una sistematización más específica del objeto. Entenderemos definir como determinar las características esenciales bajo ciertos criterios del objeto de estudio que permiten asociarlos a un concepto sin duda y de manera exacta. Fijémonos acá que una posible instrucción docente debiese ser: defina el pelo humano según 3 criterios que usted considere le permitan agrupar lo anteriormente descrito, formando sus atributos esenciales. O defina el pelo humano según forma, color y grasitud, incluyendo los elementos característicos que se le atribuyen. ¿Cómo podemos desarrollar esto? El estudiante debiese poder ahora definir el pelo humano según ciertos atributos que le son propios. Por ejemplo, forma. Posee una estructura definida por los puentes de disulfuro, liso, ondulado y rizado. Acá mi criterio es la forma, concepto que me va a permitir asociarlo a las características generales que describí anteriormente. ¿Cuáles son esas características? Liso, ondulado y rizado. Pero está condicionado a un atributo propio del objeto de estudio, que posee una estructura definida por puente de disulfuro. Ese elemento me permite identificar que yo no estoy hablando de un elástico que es ondulado o que puede estar rizado, sino que es un atributo propio de este objeto que yo estoy estudiando, que es el pelo humano. Dicho de otra forma, ahora estoy agrupando lo descrito anteriormente en una forma sistemática, formando argumentos bajo ciertos criterios que son propios del objeto mencionando sus atributos específicos. Y así continúo. Grasitud. Posee una emulsión epicutánea, normal, seco, graso. Color. Posee una pigmentación producida por melanocitos, negro, rubio, castaño. Ahora es importante que ya teniendo este trabajo con nuestros estudiantes, podemos incluir 2 preguntas que lo pueden definir de manera apropiada. Estas preguntas son: ¿qué es y para qué sirve? Aquí entramos a trabajar mucho lo que consideramos en ciencia que es una definición operacional del objeto de estudio. Ahora necesitamos
Tercer paso para profundizar más y capturar el objeto en la forma más fidedigna posible, para formarnos ya una representación mental completa. Este tercer paso es comparar. Comparar lo vamos a definir como determinar analogías y diferencias entre dos objetos de la misma clase según uno o más criterios. Sirve para descubrir los elementos principales o secundarios propios del objeto en estudio. Esta acción requiere discriminar y reconocer las características propias del objeto de estudio que lo diferencian de otros objetos similares. La instrucción docente podría ser: compare, considerando los criterios definidos, similitudes y diferencias entre el pelo humano y el pelo de un gato. Como ustedes ven en esta diapositiva, podemos ir argumentando algunas características que lo diferencian. Por ejemplo, el índice medular de un pelo humano es de 0,30, mientras el índice medular de un pelo de gato es de 0,50. Las escamas de cutícula en el pelo humano son pequeñas, delgadas y aserradas, y las escamas de cutícula en el pelo de gato son grandes, gruesas, poliédricas. Ante esta comparación, yo puedo apoyarme en imágenes que me permiten aún más reconocerlo y fortalecer la representación mental del objeto de estudio. Finalmente, llegamos a una operación final dentro del proceso de adquirir información, que es identificar. Aquí se determinan los rasgos inequívocos que caracterizan el objeto de estudio y que permiten descubrir su pertenencia a un objeto, es decir, su pertenencia a un pelo humano y no a un pelo de un gato, a pesar de que ambos son del concepto pelo, ¿ya? Esta es una acción final, es una acción evaluativa de nuestro proceso de enseñanza. Ponemos a prueba a nuestros estudiantes para evidenciar si se ha apropiado completamente del objeto de estudio. El estudiante ya cuenta con una representación mental exacta del objeto y es capaz de reconocerlo sin cometer errores frente a objetos similares. La instrucción docente acá debe ser muy bien orientada. Esto es solo un ejemplo, indudablemente puede ser mejorado. Identifique el pelo humano, fundamente su decisión indicando las características, los criterios y atributos principales que le permitan reconocerlo de manera exacta, y simplemente podría ante esta instrucción colocar una imagen. Necesitamos entender como docente que, a pesar de estar en una transición hacia un currículum por competencia, aún no tenemos dominado los aprendizajes que nuestros estudiantes deben lograr frente a cierto contenido para poder apropiarse de una manera profunda de este conocimiento. Por lo tanto, debemos ser conscientes de lo que nosotros le solicitamos a nuestros estudiantes. Debemos entender que hay jerarquía frente a los procesos básicos que les estamos solicitando y que estos procesos tienen que ser enseñados de manera intencionada. Podemos concluir en esta cápsula que el rol del profesor ya no es solo un transmisor de la información, sino que se transforma en un mediador y facilitador del proceso de aprendizaje. Su metodología de enseñanza y evaluación se centra en proceso, orienta el diseño de materiales instruccionales hacia el trabajo de operaciones mentales utilizando un contenido específico, y su finalidad es el monitoreo y transferencia del aprendizaje a otras situaciones académicas y a la vida cotidiana del alumno. Bien, los invitamos a estimular estos tres procesos básicos, empezar por el primero de adquisición de la información, y los vamos a dejar invitados para la siguiente cápsula que va a trabajar los procesos de profundización de la información hasta llegar a nuestra meta, que los estudiantes transfieran esta información en un nuevo conocimiento.
Les agradezco su atención y nos vemos en una segunda oportunidad.